hay que partir de la premisa de que todo el mundo siempre quiere hacer bien su trabajo. La holacracia es una manera de redistribuir el poder de la organización. Es una manera diferente de organizarse. Hay que seguir el camino que te guía el corazón, ¿no? Todas esas decisiones que tomamos en nuestro día a día nos hacen quienes somos y quienes queremos ser. Entonces, si tomas las decisiones adecuadas, pues te puede llevar la vida, ¿no?, a un camino adecuado. ¿Y cómo tomar las mejores decisiones? Mi invitada de hoy es Drolma Lizcaíno, CEO de Alquimia, empresa que lleva más de 40 años liderando la alta cosmética natural en España e incluso más allá de las fronteras. Además de recibir múltiples premios y ser una de las 100 mujeres más influyentes de Cataluña 2025 según Forbes, Drolma tiene una trayectoria personal y profesional muy interesante. Vamos a hablar de educación, visiones, transiciones, duelos y también de algo que me tiene particularmente intrigado: cómo Drolma ha implementado la holacracia en su empresa. Drolma, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Es un placer poder charlar contigo. Muchas gracias, Loic, por tus palabras y por invitarme. Encantada de estar aquí hoy compartiendo este rato con vosotros. A ver, lo primero de todo, ya que te dedicas a esto, pero me parece que lo tienes casi en vena, ¿te acuerdas de cuándo hiciste tu primera fórmula o la primera mezcla de aceites esenciales? ¿Y dónde fue? A ver, la primera no, pero sí que me acuerdo de hacer muchísimas fórmulas de pequeña en el laboratorio de mi padre. De hecho, Alquimia fue fundado por mi padre y mi padre era un apasionado por los perfumes, por la naturaleza, por cosas diferentes, ¿no? Era como muy rompedor. Y él siempre tenía ahí su pequeño laboratorio y hasta tengo fotos, ¿eh? Tengo pruebas de yo hacerme mis propios perfumes de muy pequeña. Y lo curioso de todo es que, bueno, yo vivía entre Londres y España, ¿no? Y en ese momento pues teníamos el pound, ¿no? Y la peseta, y me acuerdo que mi padre me decía que yo le ponía el nombre al perfume y además le ponía el precio en pounds y el precio en pesetas. O sea que yo ya Oh. tenía la vena empresaria desde los, no sé, igual tenía 5, 6, 7 años en ese momento. Así que sí, ya me viene de lejos esto. Así que ya tenía desde los inicios las dos partes, ¿no? La creativa así con mezclando y otra sin olvidar, hay que ganarse la vida. Claro que sí. Y esto que dices, Drolma, que estabas entre Londres y España, cuéntanos un poco. ¿Vivías ahí a caballo entre los dos países? Sí, o sea, cuando mis padres se separaron, yo tenía 3 añitos y mi madre dijo, pues mira, me llevo a los niños un año a Londres y así aprenden inglés y tienen una experiencia diferente. Y un año acabaron siendo 20. Menudo, Entonces, menudo, menuda extensión. sí, 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 la verdad es que supongo que mi madre estuvo a gusto y se fue quedando, se fue alargando. Y entonces, bueno, yo siempre pasaba todas mis vacaciones aquí, en España, con mi padre. Y todas, porque además allí en Inglaterra hacen lo del half term, que es cada mes y medio tienes una semanita, pues siempre estaba aquí. Entonces ahí podía como ver los dos mundos, ¿no? Y palpar esas dos culturas. ¿Y cómo las ves? Claro, tú ibas a la escuela ahí, todo lo hacías ahí. Sí, pero yo fui a la escuela española en Londres. Pero la escuela española sigue en Londres el sistema español y tal. Tú no estabas con los A-levels, con todo el sistema inglés, ¿no? No, no, yo seguí el currículum español, de hecho era una escuela como pública Ajá. española. Y de hecho, bueno, yo tengo muchísimas amigas gallegas porque ahí, bueno, en Inglaterra, en Londres hubo mucha inmigración gallega y de hecho ahí hasta podías aprender el gallego, ¿no? En la propia escuela española. Sí, sí. Y yo me quejaba, me decía, yo quiero aprender catalán, ¿no? Porque yo nunca he estudiado el catalán, ¿no? Pero bueno, sí, yo seguí como cualquier alumno español. Lo único que sí que en primaria sí que hacían un método muy bilingüe. Ok. Por ejemplo, pues un año hacíamos geografía en inglés, o historia en inglés, o matemáticas en inglés. Pero luego conforme te vas haciendo más mayor, pues ya, bueno, yo acabé haciendo la selectividad también, el bachillerato, bueno, como cualquier alumno. Pasa que de pequeño sí, y eso claro me ha dado una visión y obviamente un dominio del inglés que, bueno, yo soy bilingüe, o sea, con mis amigas Directamente. hablo. Sí, soy, bueno, trilingüe, ¿no? Sí. Con el Vale. catalán, castellano e inglés. Pero sí, además aprecio mucho tener esa parte de cultura. También, obviamente tenía muchos amigos también ingleses
y de hecho mi padrastro es inglés, ¿no? Entonces tengo como esa visión bastante diferente y me ha ayudado a pensar diferente, a cómo gestionar el negocio, que luego supongo que hablaremos de la holacracia, pero creo que mi Sí. mentalidad británica me ayuda con el orden, con tener las cosas claras, que igual no es tan español natural, ¿no? Eso diría que es lo que más te aporta esta educación, no iba a decir británica, no es exactamente, pero en Inglaterra. A ver, yo creo que mucho el respeto, el saber estar, el hacer lo que toca cuando toca, ¿no? Para mí es esa parte, la parte británica. Y también sí, como respetar a los demás, ¿no? Ajá. Que creo que a veces aquí falta un poco, ¿no? Esa visión a veces. Dentro un poco de este formalismo británico, ¿no? Que engloba todo esto quizás. Sí, que a veces es como demasiado, ¿eh? Si es 100% británico. No, por eso esta mezcla está muy bien. Sí, Está sí, muy sí. bien. Estoy ¿Y, súper agradecida de tener como esa visión dual. y cuándo decidiste volver tú? Porque dices 20 años, ya era pues tiempo de estudiar en la universidad o... Sí, entonces yo ahí hice un BA en Business Management en Kingston Business School y luego hice un máster en Marketing Estratégico en Greenwich University. Y claro, luego llegó el momento de decir, a ver, Drolma, ponte a trabajar, ¿no? Sí, llega un momento que no puedes estudiar más. A ver, hay gente que se pasa la vida estudiando. Ya, también. Pero yo no quería ser esa, ¿eh? Y bueno, lo bueno de estudiar en el método inglés es que es más corto todo. Claro, yo hice la carrera en 3 años, el máster 1 año y medio, entonces era bastante joven y decidí ponerme a trabajar. Entonces conseguí un trabajo en Body Shop porque pensé, bueno, quiero aprender, ¿no? Quiero aprender de algo similar a lo que yo siempre tenía claro que quería seguir con el legado de mi padre, quería seguir con alquimia, me apasionaba el mundo de la cosmética, de las plantas, de la aromaterapia y desde muy pequeña, lo tenía clarísimo. Pues pensé, haz algo que sea como similar para tener como un poco más esa visión. Bueno, y también estudié Business Management para eso, ¿no? Porque cosa que mi padre nunca estudió nada de empresariales, él era filósofo, eh, pero bueno, todo le fue bastante bien. Pero Bastante, pensé, sí, déjame no tener se yo, puede quejar. sí, déjame tener yo un poco de base, ¿no? Y luego aprender. Pero ¿qué pasa? Que estuve en The Body Shop y no paraba de pensar en alquimia. No me sentía a gusto porque pensaba, ¿qué hago aquí cuando podría estar en alquimia, ¿no? Wow. Y justo una llamadita de mi padre, te necesitamos, te necesitamos. Y bueno, y en ese momento me costaba un poco de dejar mi vida, ¿no? Tenía mi vida en Londres. Yo me había criado allí y claro, yo era muy de ciudad. Ahora vivo, bueno, aquí delante tengo las montañas y el bosque, ¿no? La vida que da muchas vueltas y me daba con un poco de respeto con 22, 23 años de decir, wow, ¿no? Y luego, bueno, tuve algún trabajito, bueno, seguí trabajando en Gap, que estuve trabajando mientras estaba estudiando. Y no sé, tuve como un poco de crisis porque mi madre también ya había vuelto a España. Me sentía como un poco sola, ¿no? Allí. Ajá. Y dije, mira, dejo todo. Mi madre se hizo un hotel ecológico con balas de paja en el medio de la nada en Teruel. Y dije, me voy a ir a desconectar con ella un mes o dos y luego ya volveré con las pilas cargadas y a ver qué hago con mi vida. Y justo cuando estaba allí con mi madre, me enamoré. Me enamoré del padre de mis dos primeros hijos. Y fue como gracias a ese detonante de decir, wow, estoy enamorada, ¿ahora qué voy a hacer? Y fue como la excusa de decir, vale, pues me vengo a vivir a España, ¿no? No vuelvo a Londres. Ya me mudo y chao. Sí, de hecho puse todas mis cosas en 8 cajas. 8 Y cajas. 8 cajas, todas mis pertenencias cupieron en 8 cajas y ya está. Y ya me instalé aquí. Al poco tiempo ya estaba embarazada, tuve mi primer hijo. Y ahí ya mi padre me volvió a llamar, me dijo, Dolma, ahora sí, ¿no? Y yo, sí, sí, ahora sí. Entonces, claro, empecé a trabajar cuando mi hijo mayor tenía 9 meses. Wow. Y sí, sí, pude ¿Y tú disfrutar qué, de qué edad tenías más o menos? 24. 24. Muy Sí, joven. Claro, hiciste muy todo joven. muy joven. Sí,
Pero bueno, mira, la cosa sí, fue como fue. Al No, final yo no, las cosas pasan, es lo que dice. Oye, me fui ahí a Teruel, perdida en medio de la nada, y ahí me enamoré y fue el detonante para volver a España. sí, sí, es que, bueno, yo creo mucho en eso, ¿no? Todo pasa por algo y hay que aceptarlo, ¿no? Y seguir adelante, y así fue. Y fue muy bonito, porque también cuando empecé en la empresa, mi padre me propuso, me pareció súper bien, de hacer como un stage, ¿no? En los diferentes departamentos de la empresa. Entonces hice como 2 semanas en fábrica, 2 semanas en expediciones, un mes en departamento técnico. Entonces pude como ver toda la empresa, conocer a todas las personas de la empresa y empezar como desde abajo, ¿no? Que yo creo que eso me ha dado también como una visión mucho mejor. Y luego cuando ya hice todo el stage, cuando llegué a decir, vale, pues ya está, ya he visto toda la empresa, empecé haciendo marketing y Ok. compras, para ir haciendo, porque también era muy joven, ¿no? No puedo de repente asumir la dirección, tampoco Hombre, y sabía casi nada. nunca habías trabajado de verdad, ¿no? Habías hecho algunos trabajos durante poco tiempo. Claro, claro, claro. Y eso me fue muy bien, estuvo 2 o 3 años, y luego ya la que llevaba la dirección en ese momento, porque mi padre, nunca ha querido hacer como el dirty work, ¿no? El trabajo duro, sucio. Bueno, él ya lo había hecho en su momento, y entonces, la empresa lo gestionaba una mujer que llevaba 15, 18 años en la empresa. Y ella me dijo: "Roma, yo ya me quiero ir, o sea, ponte las pilas". Y sí, al poco tiempo, bueno, hicimos traspaso durante un tiempo y asumí la dirección de la empresa. Pero Así aquí a los 2 años de estar ahí, más o menos, o algo así, ya sí, 2, 3 años, sí. es súper rápido. Sí que veo que eres veloz haciendo todo. Eh, La verdad es que sí, cuando tengo una cosa clara voy a por ello. Y Sí, lo que bueno, me sorprende, me alucina es que tuvieras desde el inicio de todo, desde, pues yo qué sé, tus casi 15 años, tenías muy claro que tú ibas a trabajar en alquimia y llevar la rienda y todo lo que, bueno, el legado de tu padre, ¿no? totalmente. ¿Y Sí, cómo fue pero esto? ¿Era una cosa razonada o era una cosa que te salía de dentro? Cómo lo vivías? ¿Cómo lo sentías? es que antes de los 15 años, o sea, desde siempre sabía. Yo creo que es porque mi padre era un apasionado de lo que hacía, ¿no? Y él desprendía esa pasión, y cuando yo lo iba a ver y estaba con él y tal, no sé, me enamoraba, ¿no? Esa pasión que sentía por la empresa. Y además mi padre no se cortaba nada, se me llevaba a las reuniones de muy pequeña, porque claro, si estoy con él y tiene una reunión, pues lleva a su hija a la reunión, ¿no? Me acuerdo de hacer reuniones con el distribuidor de Alicante, allí, sí. O sea, cosas así. Y no sé, yo creo que fue como ese contagio de esa pasión que tenía mi padre, y lo tenían clarísimo desde siempre. Hubo un momento que pensé, bueno, ¿y si estudio algo? Por ejemplo, también me gusta mucho la psicología, ¿no? ¿Por qué no hago psicología? Y luego pensé, uff, psicología. Estar aquí 4, 5, 6 años, creo que eran 6 años de carrera y tal, para no, 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 o sea, si yo quiero ir por aquí, ¿qué hago perdiéndome por allí, no? Y al final en la empresa, bueno, es que hago de psicóloga cada día. Ya haces, no hace falta la carrera, ya haces de psicóloga, seguro. Totalmente, sí, sí. Pero sí, sí, desde siempre lo he tenido como súper, súper, súper claro. Y Drolma, la empresa la fundó tu padre hace unos 40 años, ¿no? Estamos hablando de los 80. En los 80, ahora es todo, parece muy evidente, ¿no? Pero en los 80 no era nada evidente lanzar de cero una marca de cosmética 100% natural en España. Y aparte, perdido en medio de la naturaleza. Sí. Cómo se le ocurrió esto a tu padre? ¿Qué lleva a uno a hacer esto? Ya, no sé, es que mi padre era un personaje. No, a ver, mi padre era un apasionado de la vida, o sea, él era filósofo, ya te digo, o sea, su formación es filosofía. Y entonces, pues eso, siempre le apasionaba aprender cosas nuevas, descubrir, y a él le gustaba muchísimo la naturaleza. Y entonces fue cuando vivía con mi madre en las Alpujarras, Ajá. en medio de la naturaleza, vivían súper perdidos por ahí, que empezaron a investigar y a hacer, por ejemplo, hacían también como flores prensadas para decorar velas y cosas así. Empezaron a experimentar haciendo pues mezclas también. Entonces mi padre
leyó libros de la antigua alquimia y, por ejemplo, tenía la fórmula de la eterna juventud, ¿no? De la reina de Hungría, que este producto aún lo tenemos a día de hoy, que es como una Sí, es uno tinctura. de los icónicos, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue de los primeros, de alquimia y alcohol de romero y siempre seguía como lo que él aprendía en los libros del procedimiento, ¿no? De cómo hacer estas cosas, cómo se hacía antiguamente, ¿no? Y de eso pensaron, pues también tengo que decir que eran muy hippies, ¿vale? Eran los típicos No, hippies de la... ya te creo, por lo que me estás dibujando, ya. Sí, a él no le gustaba nada decirlo, pero yo creo que hay que estar orgulloso, ¿no? Él era un hippie que en ese momento pues había un movimiento muy fuerte, ¿no? Hippie, muy natural, muy así. Y entonces dijeron, pues ¿por qué no vamos a mercaditos con las cosas que estamos creando? De hecho, mi madre también hacía cosas con cuero. Pues era todo como muy artesanal, muy creativo, ¿no? Y empezó así en mercaditos. Entonces mis padres viajaron mucho por la India, por Nepal, luego estuvieron un tiempo viviendo en Ibiza, un tiempo viviendo en o sea, siguiendo la corriente de los hippies, en las Alpujarras. Y luego finalmente llegaron a La Garrocha, donde estamos aún a día de hoy, gracias a un amigo. Ajá. Tenía un amigo que creo que habían conocido en la India, que se había instalado aquí en La Garrocha y les invitó y mi padre se enamoró de esta zona, se enamoró. Es que realmente es una zona preciosa. Y fue cuando por fin llegaron aquí que dijeron, vale, nos quedamos aquí y desde aquí es cuando empezó la idea de crear un negocio. Pero de hecho mi padre nunca quiso crear un negocio. Eh, de hecho, bueno, mi padre también, además de empresario, filósofo, también era maestro espiritual. Ok. Él descubrió la parte espiritual, bueno, ya él es de Valencia, bueno, ya desde Valencia, pero fue cuando viajaron por la India y por Nepal que realmente como encontraron su maestro y empezó, mi padre meditó desde los 20 años y acabó siendo un maestro espiritual, ¿no? Y uno de sus maestros fue el que le dijo, Tú de esto tienes que hacer un negocio". Y él era tan leal a ese maestro espiritual que dijo, bueno, si lo dices tú, pues lo haré. Y tenía razón, porque realmente mira lo que ha creado, ¿no? No Y veas. fue por eso que dijo, vale, vale, pues lo haré una empresa. Sí, Ya se iluminó. se iluminó, sí, sí, sí. Pero él se me decía, yo nunca quise ser empresario, de broma, nunca. Eso fue Eh, como una cosa suya muy marcada, ¿no? Ni quería dirigir la empresa, sí, y por eso, y muy exacto. pronto, ¿y cómo empezó? Es decir, esto en los 80 empieza, se asientan en La Garrocha, lejos de todo, en medio de un paraíso, pero lejos de todo. Sí. Y cómo arranca? Es decir, hay un momento, pues lo mismo que hubo este momento de su maestro espiritual que dice, oye, monta un negocio. ¿Hubo algo que hizo que luego ya de un negocio de estar por casa empieza a ser a parecerse un poco más a un negocio? Bueno, yo creo que, bueno, él era, no sé si crees en esto, pero de signo era un Leo, ¿no? Y entonces él cuando se le metía algo en la cabeza iba por ello, ¿no? Y tenía que como que demostrar que lo podía hacer. Y entre eso y lo que le había dicho su maestro espiritual, puso la carne al asador, ¿sabes? Y entonces sí, se lo empezó a tomar en serio, tuvo un poco de ayuda de mi abuela también a nivel económico, como a dar un poco esa aportación. Y a partir de ahí, pues empezó a encontrar distribuidores. De hecho, inicialmente vendíamos mucho en herbolarios. Ajá, Sí, porque era en ese momento, en los 80 90, la gente compraba cosmética en los herbolarios, ¿no? Y vendíamos mucho en herbolarios, empezó a tener distribuidores por España. Creo que fue en los 90 largos, ya tuvimos el primer distribuidor en Hong Kong. No sé, muy fue como orgánico, haciéndose muy natural de poco a poco y con tesón. muy natural, muy natural. Y luego también, pues eso, cuando se separaron mis padres, cuando yo tenía 3 años, esto fue en el 90, eh, ahí es cuando se volcó aún más, ¿no? De decir, pues, ¿ahora qué hago? Pues me meto en el negocio 100%, ¿no? Y eso también le ayudó, ¿no? De decir, pues,
y se convirtió en su pasión. Y al final cuando, bueno, tú ya lo sabes, o sea, si te dedicas a lo que te apasiona es que no trabajas, ¿no? Es como es tu vida. Y él hizo eso, lo integró en su vida y siempre con esa pasión por delante y esas ganas de hacer las cosas bien. Y también, claro, viniendo de donde veníamos, ¿no? Donde él venía, el hecho de crear un negocio no era para ganar dinero. De hecho, él nunca ha sido millonario ni nada por el estilo, ni le interesa, ni le interesaba, digamos. Él quiso como demostrar que se podía crear una empresa desde otro lugar, desde el lugar del amor, ¿no? Y demostrar que se podía generar riqueza desde la naturaleza sin destruirla. Porque si pensamos en esa época, era la época donde Greenpeace estaba a tope porque todas las grandes empresas estaban destruyendo el planeta, ¿no? Y él quiso como demostrar humildemente desde la garrocha, ¿no? Que se podía generar una empresa desde el amor, desde el respeto a la naturaleza y desde el respeto a las personas también. O sea, ya nació así el proyecto, ¿no? Con Ajá. esa mentalidad. Wow, muy adelantado y un visionario, porque lo que dices, en esta época era contaminar sin vergüenza. Ahora como mínimo hay un poco de greenwashing, ¿no? Pero en aquella época no. Y desde el inicio y hasta ahora siempre ha sido 100% natural. Siempre, siempre. De hecho, es para él y para mí es como la base de todo. No puede ser de otra manera. Y de hecho, él con su creatividad, también poca gente sabe, os lo voy a decir aquí, que él también decidió en un momento dado crear una marca de detergente ecológico. Ay, ¿qué pasó con esto? Sí, bueno, que se dio cuenta que no era un gran negocio. Bueno, es otro mundo. Ya no Es es otro la alta mundo. cosmética, es la gran distribución y ahí hablamos de otra cosa. Claro, pero hizo un detergente en polvo, un jabón de manos, o sea, un jabón de los platos, un lavavajillas Ajá. y había otra cosa también. Bueno, y luego también se dio cuenta de que no limpiaba mucho. Te iba a preguntar, todavía tienes la fórmula, pero no, entonces. Y eso me dijo que intentó como tener un poco de ayuda, porque mi padre tampoco era químico, ¿no? De la Universidad de Girona para ayudarle a desarrollar el producto y tal. Pero claro, cuando es tan natural, tampoco, en este caso, pues tampoco limpiaba demasiado. Y bueno, y dejó eso. Pero sí, ya te digo que era un apasionado por eso, por demostrar, ¿no? Que se puede hacer todo natural, se puede hacer cosas bien y tal. Sí, sí, muy Y aparte gracioso. era alguien muy, muy creativo y muy activo, ¿no? Porque cuando tuve la suerte de que nos hiciste visitar pues a los miembros de WeTribu, ¿no? Así nos conocemos, la sede de Alquimia en Candurán, Sí. sí que nos mostraste un montón un sitio ahí, una alcoba secreta, donde hay un montón de fórmulas que tu padre había dejado hechas. Y una cosa que me sorprendió, que me dijiste, aquí tenemos para fórmulas para toda la vida casi. Sí, tenía una creatividad desbordante y además como muy visionario, ¿no? Por ejemplo, tenemos un producto que se llama Sensuality. El primer Sensuality era un body nectar, ¿no? Era un aceite corporal que para el mundo de la cosmética era como revolucionario. Decir, pero ¿qué hace este producto, no? Estábamos acostumbrados a productos pues que te adelgazan, para la celulitis, ¿no? Y de repente mi padre sacó un aceite que es para potenciar la sensualidad de la mujer, ¿no? Y una locura. Y hace pocos años lanzamos el Sensuality Aceite Íntimo, ¿no? Que es un aceite que es exclusivamente para el clítoris de la mujer, ¿no? Y él hacía cosas así. Bueno, y tengo unas de fórmulas que irán viendo la luz poco a poco. Sí, porque si lo hago de golpe no iremos bien. Pero sí, cosas como muy enfocadas hacia el amor, ¿no? Y las emociones y ayudar a nivel energético y emocional. Es que se puede hacer tantas maravillas con los aceites esenciales, tantas. Sí, sí. De hecho, el claim, ¿no? de la descripción un poco más larga de alquimia es alta cosmética natural y holística, resultados visibles, bienestar para cuerpo, mente y alma. ¿Tú crees que ahí encierra todo? ¿Os describe 100%? Bastante. De hecho, el problema que tiene Alquimia es que tenemos tantas cosas para decir,
que no sabemos cómo decirlas. En las empresas normalmente tienen que inventarse, ¿no? Cosas, tienen que inventarse estrategias de marketing y nosotros es que tenemos tanto que decir, porque aquí puedo añadir el tema de la astrología, ¿no? De la recolección de las plantas en el momento óptimo según los astros. Puedo incluir el tema de la magia, porque hay mucha magia en todo lo que hacemos, Hombre, ¿no? ya con un nombre como alquimia ya te transmite algo de magia casi. Hay magia, hay espagiria. Espagiria es el arte de la transformación de las plantas en medicina. Claro, pues si tuviera que explicar todo en una frase es que sería un libro entero. Así que sí, yo creo que abarca bastante lo más importante de la marca en esta frase, sí. Oye, y cuando dices el recolectar las plantas en cierto momento o tal, ¿esto lo estáis intentando controlar? Me imagino que las que recolectáis vosotros todavía, bueno, todavía, ¿seguís vosotros cultivando vuestras propias plantas? ¿Cómo es el mix? Me imagino que tenéis que comprar alguno afuera y en este caso, ¿cómo controláis todo este tipo? ¿Llegáis a este nivel de detalle? Sí, lo que hacemos es, como hay que respetar la naturaleza, o sea, yo aquí puedo intentar plantar una vainilla y a ver cómo sale. Pero es que la vainilla de Tahití no tiene nada que ver a nivel Eh, de clima, de suelo, etcétera, que la garrocha. Entonces, aquí lo que sí que hacemos es que cultivamos, por ejemplo, romero, que romero es de la garrocha, ¿no? Yo planto romero y me sale súper feliz y contento y tal. Y entonces todo lo demás, pues buscamos de allí donde crece mejor esa planta. Por ejemplo, el limón viene de Italia, ¿no? La rosa viene de Bulgaria, la mejor calidad. Entonces, lo que sí que hacemos es que todos nuestros proveedores los buscamos, les exigimos muchísimo y ellos mismos ya saben que un limón cogido al mediodía no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, ellos saben cómo cultivar mejor sus plantas. Las rosas para hacer aceite esencial se tienen que coger entre las 4 y las 5 de la mañana en un momento predeterminado, porque si no lo haces no sacas tanto aceite esencial de esa rosa, ¿no? Entonces, cada proveedor sabe cómo hacerlo mejor y confiamos en eso y de hecho tenemos unos parámetros súper estrictos de calidad del producto que nos llega. Pero nosotros lo que hacemos es que compramos el aceite esencial ya hecho, porque si tuviéramos que empezar a destilar todo, o sea, necesito no una nave, sino 4, 5, 6 naves. Yo tengo una nave de 4.000 metros cuadrados, pero claro, para hacer la destilación necesitas mucho espacio, porque los alambiques ocupan mucho espacio. Ajá. Sí, sí, Y sí. ahí, y ahí vosotros sí que almacenáis estos aceites esenciales, que es toda una experiencia también verlos y tal. ¿Y Sí. cuánto dura un aceite esencial? Buah, muchísimo, porque tú piensas que es el alma de las flores, es como una sustancia súper concentrada. A ver, depende de cada aceite esencial, obviamente, y una vez que están como abiertos, o sea, una vez que están en contacto con el oxígeno, sí que se oxidan, ¿no? Ajá. Entonces no es lo mismo un aceite esencial que acabo de hacer ahora, que ese mismo aceite esencial de aquí 2 años, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tengo aceites esenciales de hace como 10 años y están igual de bien, ¿no? Wow. Puede durar muchísimo. Es que es como tan concentrado, es tan puro, que es que dura muchísimo. Para volver un poco a la figura de tu padre, ¿cómo fue la transición? Es decir, ya desde casi los inicios a los 2, 3 años, tú ya te hiciste cargo del día a día de la empresa, entiendo. Y fue una cosa, fluyó, porque parece todo un cuento de hadas, ¿no? ¿Teníais la misma visión o había cosas que veíais diferentes? ¿Cómo era esta convivencia? Buah, pues la primera etapa fue muy difícil, muy difícil. Yo no era mi idea bucólica de cómo iría el tema. Ya, es que me No, parecía demasiado bonito todo. no, no, no. No, 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 no fue nada bonito. Hubo muchos ups and downs, ¿no? Muchos momentos muy difíciles que no nos entendíamos. También piensa que yo vengo con mi mentalidad británica, ¿no? De la estructura, de las cosas tienen que ser así y tal. Y él era un creativo, volátil y a veces llegaba y decía, Drolma, pues ahora he pensado que en vez de hacer esto que llevamos, no sé, 3 meses preparando,
eso ya no vale para nada, vamos a hacer otra cosa. Y es como que Oh. era como muy así, era muy, muy loco, muy caótico en este sentido, pero bueno, como los grandes genios, ¿no? Que dicen que también tienen ese punto de locura, ¿no? De caos, de caos. Y claro, y nos costó muchísimo encontrar como ese encaje, y de hecho fue gracias a la holacracia que ¿Ah, sí? encontramos ese punto. Sí, 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 de hecho fue muy bonito porque, bueno, yo cuando empecé me dijo, Dorma, tú serás la encargada de aplicar, él le llamaba el nuevo paradigma empresarial, ¿no? La nueva manera de hacer las cosas en las empresas. Porque él siempre había intentado hacer cosas y de hecho, por ejemplo, nosotros desde hace ya como 20 años que hacemos jornada intensiva. O sea, la Ajá. gente trabaja o de 7 a 3 o de 8 a 4 y a las 4 ya se van a casa, recogen a los niños del cole, lo que quieran hacer, ¿no? Que eso ahora se habla, pero hace 20 años éramos los raros, ¿no? De hacer este horario. Totalmente. E incluso, Sí. incluso ahora tampoco que sea tan extendido, pero sí que es mucho más común escuchar de eso. Sí, sí, sí. O por ejemplo, hacíamos como sesiones de intercambio entre los trabajadores de masajes, de moxas, o Moxas, ¿qué hacíamos son que moxas? bueno, moxa es un tratamiento que hacemos también, es como un palo de Artemisa que viene de la China, pero eso utilizamos como la medicina tibetana, que entonces tú cuando calientas este palo de Artemisa emite muchísimo calor. Ajá. Entonces, si tú esto te lo pones en el chakra del vientre, que es el chakra de el caldero, ¿no? Lo llaman, donde se genera la energía vital del cuerpo. Si tú lo calientas con ese puro de Artemisa, estás activando todos los chakras y dándote como un chute de energía increíble. Y esto lo utilizamos en nuestros tratamientos. Y entonces lo que hacíamos es que nos lo intercambiábamos los unos a los otros para dar como ese punto. ¿Te imaginas en una empresa haciendo eso? Es raro, ¿no? Pues nosotros lo hacíamos. O ¿Lo por seguís ejemplo, haciendo? no, ahora no tanto, ahora no tanto. Y luego, por ejemplo, dábamos clases de danza del vientre, porque danza del vientre también va muy bien para las mujeres, para activar el chakra también el del caldero. Y bueno, siempre había intentado hacer cositas así. Y luego cuando vine yo me dijo, Droma, tú que estás más formada, quiero que lo apliques bien aplicado, ¿no? Y entonces yo intentaba cosas y él me las destruía. Es que era muy así. También como buen Leo, ¿no? Él le gustaba tener como su poder, pero no era un poder como mal pensado, ¿eh? Pero en plan, es que yo he creado la empresa, yo sé más, ¿no? Llevo ahí como un poco de unos años así difíciles. Y luego hubo ese momento mágico que fue muy curioso, que yo hubo un congreso del capitalismo consciente, que es un movimiento, no sé si lo conoces, y vinieron aquí a España a hacer la convención esta. Y dentro del programa yo vi que había una cosa que se llama holacracia. Y entonces empecé a investigar, digo, uy, qué interesante esto. Y justo me lo pude montar, porque tenía 2 niños pequeños, pero me lo monté de ir el día anterior al workshop que Ajá. hacían de holocracia. Y guau, me enamoré. Dije, wow, esta es la manera, esto es lo que queremos. Lo que siempre me ha pedido mi padre, lo que siempre ha necesitado es esto. Y entonces al día siguiente fui a la charla también de Brian Robertson, que es el fundador, y bueno, y aún más, ¿no? Aún más power. Y de hecho, en esa convención conocí a Vincent Lagalaye, que es el coach que me ha ayudado en todo este proceso. Y de hecho, en ese momento era el único coach de Holacracy que hablaba español. Imagínate. Sí, también además, esto era el 2018. Ok. Sí, que en España, bueno, fuimos la primera empresa en adoptarlo en toda la organización, en una empresa española. O sea, imagínate, era como algo súper innovador. Pero no hace tanto. Si estamos hablando de hace 7 años. No tanto, no tanto, sí, sí. Y entonces, en esa convención yo me enamoré de Holacracia y pensé, bueno, déjame investigar un poco más antes de presentárselo a mi padre. Y va, y al poco tiempo, él me llega y me dice, Drolma, estoy leyendo un libro que es el de Reinventando las Organizaciones de Frédéric Laloux, que no sé si lo habéis leído, pero es la Biblia. Sí, Es un totalmente. Es must-have, maravilloso. maravilloso. Y aquí
él me hablaba, me explicaba y le decía, pues que lo que me estás diciendo es Holacracy, ¿no? Que dentro de Frederick Laloux es una de las vías de aplicar lo que es la empresa Thiel, ¿no? Y entonces fue como simplemente decir, vale, tú estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo, vamos a por ello, ¿no? Fue como la primera vez que tuvimos como ese encuentro de estamos totalmente de acuerdo los dos con esto, ¿no? Y así fue, entonces hicimos una votación en la empresa. De las 50 personas que éramos en ese momento, hubo 49 votos que sí, uno en blanco. Así que dijimos, vamos para adelante. Y esto fue verano. Bueno, creo que hablamos en septiembre, octubre, y yo en diciembre ya me estaba formando en Ámsterdam con Holacracy One, que es la empresa. Entonces ya hice toda la formación y en enero del 19 dije, vamos a por todas. Entonces yo liderando el proyecto, empezamos con Holacracy en toda la organización. Así es. Cuéntanos, porque no mucha gente sabe lo que es, brevemente, ¿cómo describirías primero, se dice holocracia, holacracia? ¿Cómo lo tenemos que decir? O A ver, cualquiera de de los dos hecho, términos está bien. yo creo que está bien. O sea, yo creo que holocracia es como la manera genérica de hablarlo y holacracia es como la empresa de Holacracy, Ok, que son los que abanderan este proyecto. Sí, perfecto. sí. Entonces, ¿qué es la holocracia? La holocracia es una manera de redistribuir el poder de la organización. Es una manera diferente de organizarse. Nos organizamos, bueno, primero por los propósitos, ¿vale? Se trabaja mucho el propósito de la organización, propósito de los círculos y propósito de los roles, ¿vale? O sea, todo lo que nos guía nuestro día a día es el propósito. Y dentro de aquí no hay ninguna jerarquía de poder. Nos organizamos por roles y por propósitos. Em, Crea una organización dinámica y de bottom up, ¿no? O sea, Ajá. las propias personas de la organización pueden cambiar la organización si lo necesitan, ¿vale? Y da mucha transparencia, mucha claridad. Y a mí lo que me gusta es eso, que tiene como una estructura que ya está demostrada que funciona. De hecho, salió porque Brian Robertson estaba súper frustrado en su rol de CEO en las organizaciones que había liderado y pensó, esto tiene que hacerse de otra manera, ¿no? Y entonces es eso, lo que se te permite esa redistribución del poder y guiarte siempre por lo más importante que es el propósito de la empresa. Y Mm. danos un ejemplo concreto, es decir, vosotros en el día a día, pues que has mencionado círculos, entiendo que se organizan los equipos por círculos o proyectos, ¿cómo funcionaría si nos tienes que dar un ejemplo de aplicación concreta? Pues eso, pues entonces tenemos el círculo general, que es la organización, ¿no? Que tiene como su propósito. En nuestro caso, pues es fomentar la transformación personal y social hacia un mundo más bello y más sabio. Y entonces dentro de este propósito, ¿no? De este círculo, tenemos subcírculos. Los subcírculos son como los antiguos equipos, ¿no? Digamos, o el Ajá. equipo de marketing, el equipo de fábrica, pero que luego eso puede evolucionar, ¿vale? No hay reglas en este sentido, es lo que se necesite. Y luego, dentro de aquí, pues hay diferentes roles. Entonces, las personas a veces ocupan solo un rol o, por ejemplo, hay gente que ocupa 20 roles. Y no pasa nada, porque los roles no significan que te ocupen más o menos tiempo. Entonces, los roles todos tienen un nombre, que intento que sea divertido, porque al final trabajar tiene que ser divertido. Que tienen que tener un propósito. Y luego, en vez de hacer lo típico que se hace en las organizaciones de escribir todo aquello que puedo hacer, ¿no? Un job description, ¿no? Una descripción de puesto de Ajá. trabajo como súper detallado, es al revés. Tengo que hacer todo lo posible para cumplir mi propósito. Y entonces tienes esa libertad, esa autonomía de hacer lo mejor que tú puedas, sin limitaciones. Eso es increíble en una empresa. Es increíble. Es increíble tanto para la persona que tiene que en teoría lidera esa empresa, como el empleado. Porque hay que partir de la premisa de que todo el mundo siempre quiere hacer bien su trabajo, ¿o no? Sí, totalmente. ¿No? Todo el mundo quiere triunfar en su trabajo, quiere hacer bien las cosas. Nadie quiere hacer mal las cosas. Nadie. Y si alguien se le gira es porque tiene alguna cosa personal o, ¿sabes? Pero la voluntad, o sea, lo que sale innato es hacer bien las cosas.
Pues partimos de ahí y partimos de ese respeto mutuo, porque tú no puedes decidir sobre el otro. Tú tienes total autonomía de decidir lo tuyo. ¿Por qué? Para cumplir ese propósito. Eso es muy potente, ¿eh? Muy potente. Entonces, hay gente que le encanta eso, porque en realidad te conviertes como en un pequeño autónomo dentro de la empresa. Ajá. Y hay gente que no, ¿eh? Hay gente que le encanta que le digan lo que tienen que hacer. Eso te iba a decir, igual no es para todos, porque hay No gente es para que todos. necesita, que le abruma quizás tener que decidir tantas cosas y tener, al final, es tener mucha responsabilidad con uno mismo. Exacto. Sí, y es verdad, y me ha pasado, ¿eh? Cuando hemos adoptado la holocracia, se fueron 2 o 3 al principio, y por el camino también he perdido alguno. Sobre todo lo que es el middle management, Ajá. los jefes de... Claro, De porque equipo. Ajá. o sea, los jefes de equipo, aquí es donde se juega mucho ese ego, ese poder, Es que es un y tienes cambio de paradigma brutal, porque es de yo tengo una cosa muy marcada donde soy el jefe y decido sobre este equipo, a decidimos entre todos y ya no soy jefe de nadie, ¿no? Debe ser exacto. difícil. Es difícil y tienes que tener el ego muy controlado, Ajá. ¿sabes? Sí, tienes que tener ahí tu ego apaciguado y sí, y cuesta a ese nivel, ¿sabes? De poder, porque son los que están acostumbrados a tener poder y al final lo que pasa es que este rol, ¿no? Del antiguo, por ejemplo, el director de marketing, pues se divide en 2 roles. Hay un rol que sí que se llama Circle Lead, ¿no? Líder de círculo, que sí que se encarga, por ejemplo, de asegurar, pues, que el tiempo empleado a trabajar está bien distribuido entre todos los roles del círculo, los recursos están bien distribuidos, que se mantiene el propósito de ese círculo, ¿vale? Sí que tiene ese rol, pero, por ejemplo, no tiene el rol de mandar, no, solo puede lo único que podría hacer es dar órdenes para priorizar. Ok. Pero si ese rol piensa que lo que está diciendo de priorice no tiene mucho sentido para su propósito y que es mejor si hace otra cosa para cumplir mejor su propósito, es libre de hacerlo también. O sea, se acaba haciendo con una relación como mucho de respeto y de confianza y de querer hacer lo mejor posible tu trabajo. Y luego hay otro rol que es el del... A ver, no me saldrá. El representante del círculo. Que es una parte del antiguo director de marketing que lo que tiene que hacer es vigilar que las cosas que pasen fuera del círculo no afecten negativamente dentro del círculo. Y es el que también informa de lo que está pasando dentro del círculo fuera de ese círculo, que es lo que también haría un director de marketing, ¿no? Ajá. Habla de dentro y de fuera. Pues aquí lo separamos. Y además, este rol que representa el círculo es elegido, es votado, es Por el votado entre todos. propio, por el Sí, propio círculo. ¿Y va sí, exacto. cambiando? ¿Tiene que ir cambiando? Nosotros hacemos que sea rotativo. No hay ninguna regla que lo diga así, pero para nosotros nos gusta que sea rotativo. Sí, sí, sí. Y ¿Y ahí qué, y creas como esa división del poder, ¿no? Sí, y qué dificultades te encuentras? Me imagino que van cambiando según va pasando el tiempo, ¿no? No es lo mismo al inicio, ya nos lo has dicho un poco que es el problema es el ego, básicamente, y el cambio, como en cualquier cambio, cambiar y más en un cambio tan transformado y radical, me imagino que no debe ser fácil. Y luego ahora en el día a día, ¿cuáles son las fricciones más que más te encuentras? A ver, esto claro, llevamos ahora para holocracia son muchos años con No, con claro. este método. Y me he encontrado muchas cosas por el camino, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, pues la gente no quiere ir a las reuniones. Y claro, o sea, nadie puede obligar a nadie de ir a reuniones, porque si tú piensas que ir a las reuniones va en detrimento, ¿no? Se dice, de tu propósito, pues no estás obligado a hacerlo, ¿no? Y hay gente que utiliza un poquito eso como para jugar y, ¿sabes? No muy bien enfocado. Esto pasa, pero bueno, al final somos personas y es en plan, bueno, no sé. Algún día estaría bien que vinieras a la reunión, ¿sabes?
Y luego eso, también he perdido gente por el camino porque no va con ellos este método y está bien. Y yo siempre digo, o sea, la puerta siempre está abierta. Si tú quieres lo que el 99,9% de las empresas hacen, vete a otra empresa. No Estarás pasa más nada. feliz y yo también, ¿no? Claro, la puerta siempre está abierta, no pasa absolutamente nada, no hay. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que te ayuda a captar talento o te es un freno? ¿Cómo lo has sentido en estos años? A ver, hay de todo. Hay gente que son unos frikis de holocracia y solo quieren trabajar en alquimia porque utilizamos holocracia. Y sí que es verdad que es, entre comillas, como adictivo porque, o sea, una vez que entras en el método Holacracy, cuesta mucho ir a una empresa normal. Porque es que estás tan bien acostumbrado, ¿no? A trabajar a gusto, a ir bueno, siempre con tu criterio y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente, pues eso, súper friki. Pero claro, yo cuando selecciono, o sea, ya me costaba antes, porque primero que estamos aquí en La Garrocha, que bueno, que te puedes conectar, pero bueno, el tema geográfico, el tema de la empresa, que el mundo de la cosmética profesional, aromaterapia, pues es un mundillo que te tienen que gustar, ¿no? El tercer criterio es a nivel profesional, hay que tener una cierta experiencia, ¿no? Depende del puesto, ¿no? Depende del rol, pero tal. Luego tengo que describir todo el tema de Holacracy para ver si vibra con la persona, ¿no? Y luego tengo que explicarle también que no será el director o no será tal, sino que igual tiene varios roles y, ¿sabes? Y tiene ahí como una complejidad. O sea, yo un job description normal me cuesta hacerlo, o sea, lo puedo hacer, ¿eh? Lo puedo traducir y lo hago, pero no es la esencia de alguien. Entonces, claro, tengo estos 5 criterios que tengo que, cuando contrato a alguien, tengo que ver, o sea, se convierte en algo como más complejo a nivel de coger gente. Pero sí que tengo que decir que una vez que tengo a alguien en la empresa, no se quieren ir. No se quieren ir, o sea, una retención de talento increíble, increíble. ¿Y crees que esta es debido en mayor parte gracias a la burocracia? Sí, a ver, otros factores también. Entiendo que también es chulo trabajar en alquimia, No, obviamente, pero pero sí, por el sector y todo lo que hacemos y que al final vendemos salud y bienestar, que eso también es chulo, pero sí, sí, yo creo que el método Holacracy, ya te digo yo que te acostumbras a lo bueno, ¿no? Te acostumbras a lo bueno y realmente uno está muy a gusto y también hay como muy buen rollo porque hay mucho ese punto de respeto. De hecho, no lo he comentado, pero también, por ejemplo, en Holacracy hacemos las reuniones de una manera como muy estructurada y muy clara y muy definida. Y además estas reuniones siempre están guiadas por un facilitador, que también es okay. escogido por votación. Y este facilitador lo que hace, o sea, su propósito es asegurarse de que todo el mundo tiene su momento de hablar y que hay ese respeto entre compañeros. Ajá. Y eso es un antes y un después. Yo había estado en reuniones de 4 horas con mi padre. Mi padre, y luego lo típico que solo hablan, pues igual estamos 5 o 6 y solo hablan 2, no te dejan hablar nunca. Y eso es que se erradica totalmente con la holacracia. Wow. Con este rol del facilitador, que él en la reunión ni opina de los temas o tal, solo se encarga de que todo el mundo pues tenga su espacio para hablar. Entonces, él va siguiendo el guión de la reunión, o sea, hacemos un momento de check-in, que nosotros sí que hemos creado la regla de que el check-in sea unos minutos de mindfulness, Ok. de un poco de meditación, y tengo ahora expertos en mindfulness en la empresa Es que decir, empezáis las reuniones con 5 minutos de meditación. sí, 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 Wow. sí. Y además a veces son súper creativos, así, por ejemplo, hacer una meditación guiada sobre, qué sé, si entramos en verano, pues una meditación guiada como que te pones en ¿sabes? En la playa y hueles bueno, unas cosas increíbles. Tu padre Eh, estaría orgulloso, ¿no? mucho, mucho, y además que es como self-taught, ¿no? No, yo tampoco, bueno, yo al principio las hacía todas, ¿no? Y con el tiempo, pues han ido cogiendo las riendas y con esa libertad, ¿no? De poder crecer y mejorar, ¿no? Cada día. Entonces hacemos, pues eso, un poco de mindfulness, luego repasamos si alguien, bueno, cada reunión tiene como un checklist de cosas que el círculo quiere saber si están hechas o no. Y aquí solo decimos check o no check.
no entramos en detalle. Luego revisamos proyectos, pero solo compartimos si ha cambiado algo desde la última reunión, ¿vale? Y luego sí que vamos a una cosa que se llama generar tensiones, que la tensión básicamente es la diferencia entre lo que hay y lo que puedo llegar a tener, ¿no? Es decir, pues quiero compartir información, necesito crear un proyecto. Entonces, aquí vamos procesando las tensiones. Entonces, aquí es donde el facilitador tiene que asegurarse de que la persona que tiene esa tensión se está procesando su tensión con respeto y que al final de su tensión tiene lo que esa persona necesita. Y además, una cosa de Holacracy que a mí me encanta, que también aplico en mi vida como madre, mi vida familiar, es o sea, el facilitador lo que dice es, explícanos tu tensión y qué necesitas. Esta simple pregunta de qué necesitas tú con tu problema, con tu situación, es como, ¿sabes? Te explota la cabeza porque es un antes y un después. ¿Qué necesito yo? Ay, no sé, déjame pensar. Al principio la gente se quedaba como, uy, no sé, ¿no? Y es muy bonito eso. Y al final de cada tensión, pues se dice, ¿tienes lo que necesitas? Porque si no lo tienes, volvemos a lo que tú necesitas, ¿no? Es como ese momento de respeto, de amor, ¿no? Que todo el mundo se merece, ¿no? Wow. ¿Se puede aplicar a trabajar en alquimia, Fabi? ¿Ves? Eres uno de esos. En alquimia, ¿tú cómo? Porque hemos hablado mucho de la empresa, no tanto el sector. ¿Cómo ves tú el futuro? Porque sí que sois de los primeros en España, la trayectoria es buena, pero ahora me imagino que ha cambiado 100% el alquimia que creó tu padre, o incluso los 10 primeros años, a estos últimos 5, donde hay mucha más competencia, donde os habéis internacionalizado mucho, donde ya la cosmética natural, pues ya todo el mundo sabe lo que es, la compra más o menos, hay como estas dos cosas, ¿no? Hay una tendencia, me imagino, muy a la alza, pero con muchísima más competencia. ¿Cómo lo estáis navegando esto? Sí, de hecho es curioso porque mi padre siempre decía, yo llevo 40 años, ¿sabes? Luchando por la cosmética natural, luchando contra las tendencias de, ¿sabes? De todo lo químico. En esa época, los 90 era el boom, ¿no? De la cosmética química. Nadie sabía los efectos secundarios de todo eso que se estaba creando en un laboratorio. Y él ahí, tiene que ser natural, tiene que ser natural. Y ahora estamos en ese momento súper dulce, ¿no? De que todo el mundo busca lo natural, ¿no? Pero también todo tiene el yin y el yang, ¿no? También la otra parte, ¿no? La parte B, y es que todo el mundo ahora se apunta al mundo natural, aunque no lo sea, ¿no? Porque tiene, a veces, tú coges un cosmético y miras el INCI, ¿no? Que es el detalle de los ingredientes, y ves que de natural solo tiene un 0,1% porque le han puesto una gotita de lavanda, ¿no? De esencial de lavanda. ¿No? Hay como todo ese movimiento de greenwashing que también nos va, bueno, no sé, y luego bueno, cada vez hay más marcas de cosmética nuevas, porque es como, ahora es como mucho más fácil, ¿no? Hacerte una marca porque todo es fabricación a terceros, nosotros fabricamos todo nosotros, que esa barrera, ¿no? Ese coste de barrera que antes era muy grande, ahora ya no es. Pero bueno, en eso estamos muy tranquilos, porque al final, es lo que dices tú, fuimos los primeros, hemos sido siempre así. Lo fabricamos todo nosotros. Sabemos que la calidad de todo lo que hacemos es espectacular, que es el secreto de alquimia, esa mimar la calidad de todo lo que hacemos. Y, y al final también nos han copiado, obviamente. Y al final siempre digo, siempre copian a los mejores. Entonces, yo estoy muy tranquila Totalmente. en ese sentido y creo que al revés, que es un momento como muy dulce para alquimia, para brillar aún más y para seguir por el camino y no dejarnos llevar por tendencias, ni cosas así. O sea, seguir nuestra intuición, nuestra alma, y ya te digo que tengo una serie de productos revolucionarios que nadie más tiene en el tintero, y eso es lo que nos va a ayudar, yo creo, a siempre ser como diferentes, innovadores, rompedores de tendencias y ir más allá. Y eso yo lo tengo clarísimo y tengo esa gran suerte de que como yo he vivido eso con mi padre, he vivido su visión, lo voy a transmitir hasta el día que no esté, hasta el día que me muera o el día que me jubile, lo que venga antes.
Y espero poder transmitirle eso también a mis hijos, por si algún día pues ellos también quieren asumir esta responsabilidad. ¿Te gustaría que alguno entrara en la empresa y hiciera lo mismo que hiciste tú? Me gustaría si ellos quieren. O sea, yo no Ajá. quiero que, que se sientan forzados ni obligados, ni mucho menos. Quiero que solo si realmente se les enciende esa chispa, esa pasión, ¿no? Que yo sentí de pequeña. Si realmente les gusta y les apasiona, sí. Y si no, prefiero que, yo qué sé, que la vendan o que hagan lo que quieran o, ¿sabes? O que deleguen, ¿no? La gestión a otro, pero sí, yo quiero que ellos sean, o sea, lo más importante es que mis hijos sean felices, ¿no? Yo creo que todos los padres, bueno, todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Y para mí es el propósito de la vida, ¿no? Es ser feliz. Y aún más para mis hijos, ¿no? Como madre. Y sí, a ver, claro que me encantaría, ¿no? Que pudiera seguir en manos de la familia y que pudiera seguir como ese legado, ¿no? Del abuelo, ¿no? Pero tampoco forzar, tampoco. Hay que seguir el camino que te guía el corazón, ¿no? Y Mm. justamente esta transición, claro, tu padre dejó alquimia antes de fallecer o estuvo así hasta los últimos momentos. ¿Cómo fue esta transición que me imagino que fue difícil? Fue reciente, Fue además. reciente, sí. De hecho, yo pensaba que mi padre sería de estos que con 85 años aún están viniendo cada día a la empresa, ¿no? Ahí hasta el último momento. Y no, por desgracia, él sufrió una enfermedad, bueno, tuvo un tumor cerebral y que le afectó mucho el habla. Y mira que mi padre era de esos que cuando abría la boca, cuando entraba en un espacio y empezaba a hablar, era muy locuaz, bueno, tenía mucha profundidad, ¿no? En todo lo que decía y por eso enamoraba mucho. Y mira, tuvo este tumor cerebral, luchó hasta el último momento. De hecho, le dijeron que la esperanza de vida era 1 año y medio a 2 y vivió 3, porque él Wow. cuando se ponía con algo lo conseguía, se cuidó muchísimo. Y claro, eso fue un poco, obviamente, pues el detonante del dar un paso atrás. Aún así, cuando él estaba aún enfermo, también me pedía que le explicara cosas de la empresa, que le dijera cómo iban los números, ¿sabes? Aún hasta el último día estuvo ahí porque al final era su vida, Claro, era su vida, era era parte parte de de su él. identidad. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo Pero viviste tú porque todo lo que nos estás explicando de tu padre era una figura muy importante, muy imponente, que ocupaba mucho espacio. ¿Cómo lo viviste tú luego este peso? Porque puede llegar a ser un peso muy, pues un lastre casi para ti, ¿no? De ahora estoy sola y tengo que ser yo la imagen de Alquimia y sin mi padre que es el fundador, que tenía como todo este carisma increíble. Y yo cuando escucho esto digo, uff, pues no sé cómo lo hubiera podido vivir yo esto. El síndrome del impostor ahí debe ser brutal. brutal, sí, sí. A ver, al final, por suerte, por desgracia, fue una cosa como muy progresiva, ¿no? Y yo siempre lo he tratado como con mucha humildad, porque yo soy más bien tímida por naturaleza, no me gusta estar en el centro de atención demasiado, que me he ido acostumbrando, con los años, eh, pero, o sea, no es mi tendencia natural, ¿no? Él sí, él le encantaba estar ahí y brillar, ¿no? Pero bueno, la suerte o desgracia, lo que digo es, como ha sido como una cosa progresiva y que él también fue viendo a través de su enfermedad, cuando yo realmente lideré toda Alquimia, que todo fue súper bien. Y sentí como esa palmadita en la espalda de decir, lo estás haciendo bien, tú sigue así, ¿no? Y de hecho me lo decía, ¿eh? Me lo decía que estaba súper contento, súper orgulloso y eso como me ha ayudado. Y ha sido ahora, mira, hace un año y poco que falleció mi padre, que bueno, de hecho, más a principios de este año, que he dicho, vale, ahora me toca a mí, ¿no? Ahora creo y siento que ya es el momento y de hecho, gracias a WeTribu, que es el círculo que compartimos, que ayudan mucho, ¿no? A nivel como personal, profesional,
me propuse esto, que este año sea un año de brillar, sea el año en el que yo me pongo pues en el lugar que me toca ocupar ahora. Que es ese que durante muchos años yo he dejado hacer porque me gustaba que mi padre brillara, me gustaba que estuviera él ahí, porque sé que a él le gustaba y lo necesitaba. Pero bueno, creo que ya ha llegado ese momento y es ahora que estoy como poniéndome en ese lugar, pero como ha sido como progresivo, ha sido como más fácil de llevar. Si hubiese sido como de repente, igual sí que hubiese sido un poco más abrumador, pero al ser así ha sido como Y más suave. además, con la certeza y que te lo dijo tu padre, oye, lo estás haciendo bien, eso te debe asentar ahí y decir, bueno, pues si me lo dice él, será verdad. Sí, 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 de hecho, con la enfermedad, ¿no? Bueno, todos sabemos, ¿no? Que tiene obviamente su parte negativa, pero también tiene esa parte tan bonita, ¿no? De cuando estás en ese momento tan vulnerable, te sale como lo mejor de ti. Bueno, te puede ser lo mejor o lo peor, ¿no? Sí, los En, extremos, te radicaliza. sí, en su caso salía lo mejor. Y pude ver también como esa faceta de mi padre, como muy tierno, muy dulce, vulnerable, ¿no? Que él nunca se había mostrado vulnerable. Y fue muy bonito también vivir esa enfermedad a su lado, ¿no? Y poder ayudarlo y que él también se sintiera protegido y querido, ¿no? Como él también ha hecho conmigo, ¿no? Y poder como devolver eso fue algo como muy bonito porque al final yo fui la que más lo cuidó y me encargaba de todo porque soy la que, bueno, vivíamos a 5 minutos y me tocó este papel, lo que decíamos antes, ¿no? De que la vida te va llevando y, y pude estar ahí por él y eso es algo que guardo aquí en mi corazón y estoy muy feliz de haberlo acompañado. Ah, qué bonito, qué bonito. Sí, sí, sí. Oye, y me parece que ya algo has dejado ir cuando hablabas de tus hijos. Para ti, ¿qué es el éxito, Drolma? ¿Cómo lo definirías? El éxito es ser feliz, es poder tener todo a tu alrededor que te promuevan esa felicidad y ese bienestar interior. Es poder dormir tranquila y es, pues eso, rodearte de gente que te ama y poder amar. Eso para mí es el éxito. Y ser feliz sería todo esto, ¿no? Estar rodeado de gente que te ama y que tú amas también. Exacto, Bonita exacto. definición, bonita definición. Sí, poder seguir tu corazón, o sea, es que al final sigues tu corazón, eres feliz. Es que al final es ser Sí, feliz, ¿no? Es lo todo lo que que te lleva decías ahí. tú de que la vida te lleva, bueno, igual uno tiene un poco más de impacto en esto y piensa que la vida le lleva, pero va montando su camino, ¿no? Con los actos y las decisiones que uno toma y se encuentra luego cosas positivas y dice, bueno, me han llevado, o igual es lo que has hecho que te ha llevado a esto. Sí, yo también siempre digo que la vida son decisiones, ¿no? O sea, tomamos decisiones cada día, ¿no? ¿Qué desayuno? O sea, todo eso, todas esas decisiones que tomamos en nuestro día a día nos hacen quienes somos y quienes queremos ser. Entonces, si tomas las decisiones adecuadas, pues te puede llevar la vida, ¿no? A un camino adecuado. ¿Y cómo tomar las mejores decisiones? Conectar con tu corazón. Cuando tú tomas las decisiones desde el amor, desde el corazón, yo siempre digo que yo creo que siempre salen bien. Sí, sí, totalmente. De los libros que nos pudieras recomendar, ya comentaste uno, el de Frédéric Laloux, en castellano es Reinventando las organizaciones. Sí. ¿Algún otro libro? O si yo coincido 100% contigo que es un libro imprescindible de leer para cualquiera que tiene algún cargo de responsabilidad o que lleva equipos o tal, porque te hace replantear cosas. Cosa que también te tengo que decir que no, mira, no te lo pregunté en el momento de la holocracia. Es un camino difícil también. Porque uno puede pensar, oye, esto imposible que lo ponga en mi empresa. Yo creo que en muchas de las cosas yo mismo cuando leía el libro, digo, esto me encanta, pero ¿lo podré aplicar? ¿No será demasiado esfuerzo para llegar a esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tú ya lo tienes. A ver, yo fui a por todas, ¿eh? Pero no lo recomiendo tampoco que todo el mundo sea así, ¿eh? Porque, bueno, fue un momento muy intenso en mi vida. No, yo recomiendo baby steps, o sea, pequeños pasos. Hay pequeñas cosas que podemos adoptar en nuestro día a día profesional que nos pueden ayudar. Uno de ellos, por ejemplo, lo del mindfulness.
al principio de las reuniones, esto es un Ajá, cambio importante a nivel energético de lo que percibes. Se puede, por ejemplo, decidir definir los roles diferentes. ¿Por qué no definimos propósitos por cada rol? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es mi propósito dentro del rol tal? ¿No? ajá, Eso también es un cambio. Por ejemplo, aplicar las reuniones tácticas de holocracia también nos ayuda a ser mucho más efectivos porque se basa en el Getting Things Done, en el libro de Getting Things Done, que ujú. es como súper efectivo. O sea, hay como pequeñas cosas que podemos adoptar en nuestro día a día que no significa adoptarlo todo de repente, ¿no? Y que al final están diseñadas para ayudarnos y para ser más transparentes y más felices en el trabajo, que es importante. Es muy importante. Para ser feliz en tu vida está bien que estés feliz en el trabajo. Hombre, es que al final el trabajo, bueno, yo siempre digo, la vida se divide en 33%, ¿no? Del 33% dormir, hay que descansar. 33% trabajar, hay que trabajar, es una gran parte de nuestra vida. Y 33% vivir, también existe. También ¿Sabes? existe y es recomendable hacerlo. Es recomendable vivir. Entonces, tener esa manera equitativa, ¿no? De vivir nuestra vida y es que al final el trabajo es una tercera parte de nuestra vida. Tenemos que estar bien en el trabajo. Si no estamos bien, es difícil. Que siempre hay épocas, hay momentos mejores, momentos peores, pero en la balanza de las cosas tenemos que estar bien, tanto dentro o fuera del trabajo. Y tenemos que tener también ese espacio para nosotros, ese otro 33%. También lo necesitamos para ser felices en el trabajo. Totalmente. Sí, todo esto está conectado y dormir bien te hará que sea más fácil rendir en el trabajo, ser feliz en tu vida diaria. Todo son 33% interconectados. Sí. Y ese 1% restante, cada Ah, uno suyo. que lo aplique a lo que quiera. Sí. ¿Algún otro libro, alguna película, documental que nos quieras recomendar? Bueno, yo estoy recién llegada de Japón y de hecho uno de mis libros preferidos de toda la vida que yo recuerdo, es la de Memorias de una geisha. Es un libro que realmente, bueno, a mí me cautivó, me enamoró. Es como hay muchísima magia, muchísimo arte, o muchísima respeto, ¿no? Por todo el mundo de las geishas y por la historia, ¿no? De la chica esta. Bueno, a mí me enamoró y ahora que estaba en Japón, pues ha sido como wow, ¿no? Vivir todo lo que leí en ese libro en Japón ha sido precioso, precioso. Sí. Ah, qué Y luego bonito. otro que también me cambió bastante cuando lo leí es Cien años de soledad de Gaby García Márquez. Me acuerdo que me lo leí como en un verano y es uno de esos libros que lloras, que ríes, o sea, es como te ven todas esas emociones. Está escrito de tal manera, bueno, era un artista Gaby García Márquez y este libro para mí también fue un antes y un después. Drolma, para ir acabando, la última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en una lona gigantesca que se pudiera ver delante de cada escuela, de España, de Inglaterra, donde sea, ¿qué mensaje pondrías ahí? Yo pondría sigue tu corazón y sé feliz. Pues ya está, ya con esto ya tenemos deberes y propósito, sobre todo. No sé si quieres añadir algo, si se te ha quedado algo que querías comentar. No, no, creo que hemos cubierto muchos temas muy interesantes. Sí, 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 a mí me ha gustado mucho, te agradezco muchísimo el tiempo y solo me queda decirte que sigas brillando, que ahora ya pues es tu año, que brilles muchísimo y Alquimia, los que quieran pues comprar Alquimia, tenéis un flagship store en Barcelona, ¿verdad? Sí, con Consell de Cent 304, justo entre Rambla Cataluña y Paseo de Gracia. Ahí estamos. Vendemos producto, por supuesto, pero también tenemos tratamientos, o sea, cabina para hacerse tratamientos de todo tipo y rituales alquimia. Y además tenemos una pequeña sala que hacemos talleres, formaciones y experiencias muy, muy chulas. Súper. ¿Y cómo te seguimos o te contactamos alguien que quiera trabajar en alquimia en este maravilloso ámbito de trabajo? ¿Cómo te contacta? ¿Cómo se pone en contacto contigo o te sigue por redes? ¿Tienes Sí, algún... si queréis por redes, es Drol Malizcano, mi nombre, en Instagram.
ahí estoy explicando todas mis aventuras profesionales. Pues Rolma, muchísimas gracias por este tiempo y por toda esta energía, este amor que transmites, que es muy, muy bonito, lo consigues transmitir y llega a la gente, así que me imagino que habrás inspirado a más de uno y más de una y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Loic, por la oportunidad, por querer escucharme y la gente, pues espero poder contribuir esa semillita para hacer un mundo más feliz y más lleno de amor. Chao. Gracias, adiós. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.